Hace varios días publiqué un video acerca de los aeropuertos de Centroamérica, a donde llegaron muchas críticas por incluir al aeropuerto Tocumen de Panamá en el video, ya que según algunas personas, Panamá no pertenece a Centroamérica. Y si no es de Centroamérica, ¿a qué región del continente americano pertenece Panamá? Desde el punto de vista histórico y cultural, algunos historiadores delimitan la región comprendida por los antiguos territorios del Reino de Guatemala. Desde el punto de vista geográfico, la región comprende los territorios ubicados entre el istmo de Tehuantepec en México y la cuenca del río Atrato en el Darién colombiano. Su extensión territorial es de más de 500.000 kilómetros cuadrados y su población es de más de 50 millones de habitantes aproximadamente. Con la invasión francesa a España en 1808 y el caos político en este país, la independencia de Centroamérica comenzó a tomar fuerza. Distintos movimientos se formaron a partir de 1811 en la región. Finalmente, en 1821, los actuales países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica rompieron los lazos con el Imperio Español. Desde 1821, cuando se independizó de España, la región tuvo varios nombres vinculados con acontecimientos políticos, movimientos armados y hasta su defensa ante invasiones al territorio. Durante más de un siglo, ese vínculo se reflejó también en diferentes intentos de mantener la unidad regional y funcionar como una sola nación. Y todo ese pasado común es el que ayudó a construir y ahora está implícito en el nombre de Centroamérica. Durante el período de la colonia, el territorio formó parte de la Capitanía General de Guatemala, conocida también como Reino de Guatemala. Bajo la corona española, la mayoría del territorio centroamericano era administrado por la Capitanía General de Guatemala, pero Panamá estaba bajo la jurisdicción del Virreinato de Nueva Granada, que tenía su capital en Bogotá. La capitanía estaba conformada por Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, dos de las actuales provincias panameñas, y el estado mexicano de Chiapas. Tras el proceso de independencia consumado en 1821, la zona fue anexada a lo que entonces se llamaba Primer Imperio Mexicano, encabezado por Agustín de Iturbide. En 1823, sin embargo, el emperador mexicano fue derrocado y la mayor parte de ese imperio se convirtió en la república llamada México. El nombre de Provincias Unidas de Centroamérica solo se utilizó durante un año. En 1824, la Asamblea Nacional, formada por diputados de todas las provincias, promulgó una nueva constitución y a partir de ese momento la región se llamó República Federal de Centroamérica. Pero esta unión nada más duró 14 años, pues en 1838 Nicaragua se separó de la República. Mientras tanto, en Panamá fue entre el 10 y el 28 de noviembre de 1821 que rompen los lazos históricos que existían entre su territorio y el Imperio Español, concluyendo así más de 300 años de vida virreinal. La ciudad de Panamá declara su independencia el 28 de noviembre de 1821 y acto seguido decide de manera voluntaria unirse a la Gran Colombia presidida por Simón Bolívar. Actualmente Panamá está involucrada un poco más con la región de Centroamérica, como por ejemplo el sistema de la integración centroamericana fue constituido el 13 de diciembre de 1991, siendo Panamá uno de los estados creadores del SICA. Aunque esto no hace necesariamente centroamericano a Panamá, ya que República Dominicana se convirtió en miembro en el 2013. Aunque todo esto es debido a que a la República Dominicana le han negado su entrada al CARICOM. La Corte Centroamericana de Justicia es la garante del respeto de los tratados y protocolos del SICA. Su estatuto oficial fue suscrito en Panamá en diciembre de 1992 por los presidentes de las repúblicas que conforman Centroamérica, incluyendo a Panamá. El Parlamento Centroamericano, también conocido como Parlacen, es una institución política consagrada a la integración de los países de Centroamérica. Panamá es un estado miembro de este parlamento, aunque Costa Rica
Centroamérica, siendo de la CA5, está fuera por diversos motivos. El 29 de junio de 2012, Panamá se adhirió también al subsistema de integración económica centroamericana, en sus siglas CIECA, entrando en vigor el 6 de mayo de 2013. Si bien todos estos entes son para una integración regional, se dice que todas estas instituciones solo son intentos fallidos de una unión de los estados centroamericanos, pasando solo a ser costosos símbolos del sueño de una Centroamérica unida. El béisbol es considerado el deporte nacional, pero actualmente el fútbol es el deporte más popular en Panamá, pese a que en gran parte del siglo XX fue un deporte minoritario. La Federación Panameña de Fútbol es el órgano rector de este deporte en Panamá. Entró a formar parte de la FIFA el 29 de agosto de 1937. Además, fue miembro fundador de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol en 1961, más conocida como CONCACAF. Nosotros tampoco nos consideramos centroamericanos, comentan algunos panameños, y es que una cosa es la historia y la geografía, y otra muy diferente la identidad nacional. Definitivamente, ellos son más caribeños, comentan algunos centroamericanos, que han vivido en tierras panameñas. Y es que el canal también transformó la composición demográfica de Panamá, que encontró en el Caribe la mayoría de la mano de obra que exigía la gigantesca obra. Por ejemplo, unos 19,000 trabajadores, el 44% del total, llegaron de Barbados, y otros 25,000 barbadenses llegaron por cuenta propia. El célebre historiador hispano-panameño Ángel Rubio expresó que Panamá es geográficamente centroamericana, históricamente sudamericana y culturalmente caribeña, lo cual es algo bastante cercano a lo que hemos estado viendo en este video, aunque algunas personas no están de acuerdo con el historiador y tampoco lo estarán con toda la información de esta investigación. Si te gustó este video, porfa suscríbete, y si quieres puedes regalarme un like, eso me estaría ayudando muchísimo. Muchísimas gracias por su apoyo, de verdad, mil gracias. Nos vemos en la siguiente Colochín Aventura.